Mitos y leyendas, un especial de Viernes Conspirativo. Corría el año de 1896. El pueblo de Zacatlán se conmocionó por una noticia poco creíble, pero que abrigó el temor y la superstición en los semblantes de todos aquellos que escucharon o vieron la aparición de un ave de fabulosas dimensiones. La noticia corrió como reguero de pólvora, y el Eco de Zacatlán y el Hijo del Ahuizote, periódicos de la época, transcribieron los hechos. Cabe destacar que las personas desde antes del atardecer se iban a sus casas a encerrarse a piedra y lodo. Y no era para menos esta aparición. Según se cuenta, tenía ya por costumbre abalanzarse sobre los niños. Aquella fantástica ave que aterrorizó a la región durante algún tiempo, decían que era un nahual o algún brujo que vivía más abajo de la barranca. Lo que sucedía realmente es que no se sabían de dónde procedían aquellos ruidos. Cuando todos estaban en sus casas y en la quietud de la noche, solo se escuchaba un batir de alas estruendosas y el ulular del viento al pasar entre el ramaje de los árboles. No faltó un desprevenido que no creía en cuentos de gente desocupada y andaba por la calle como si nada. Tampoco era de sorprender que fuera entonces atacado por aquella cosa voladora. Hubo, cuentan los chismes, muchas víctimas. Por más de 2 meses mantuvo aterrorizados a los pobladores de las inmediaciones de la barranca. Algunos persistían en la idea de que era un nahual, es decir, el famoso brujo que vivía en alguna parte de la barranca, por lo que se formó un grupo de los más decididos para ir a acabar con aquel singular personaje, que dicen era el nahual transformado en ave gigantesca. Entonces, una mañana, aquellos hombres osados armados hasta los dientes bajaron a la barranca a buscar la casa donde vivía el susodicho brujo. Durante toda la mañana y la tarde buscaron exhaustivamente. La noche les caía encima. Pronto vieron una luz que brillaba entre los árboles. Se acercaron con cautela a la cabaña, que estaba cuesta abajo, y motivados por la idea que los había llevado hasta ahí, accedieron al interior de la humilde choza. Encontraron al brujo postrado, entregado a una extraña ceremonia, quien al verse descubierto silbó una melodía de raras modulaciones, y al momento se escuchó un graznido aterrador que heló la sangre de aquellos hombres decididos, quienes, pasados en el momento de desconcierto, sacaron sus machetes y salieron a enfrentarse al ave gigantesca, y no sin un poco de miedo que dominaba sus rostros. Al poco tiempo habían acabado para siempre con aquella amenaza. Al volver nuevamente a la cabaña para ajustar cuentas con el brujo, este había desaparecido. Lo buscaron, pero todo intento fue inútil. No lo hallaron por ninguna parte. Regresaron a sus hogares, contándole a los demás de su fabulosa e increíble aventura. Se formó, al correr de los años, la leyenda del ave fantástica de la barranca. Pero, cierto o no, los hechos quedaron registrados en las mentes de aquellos campesinos que fueron nuestros antepasados. Bienvenidos sean a la tercera entrega de Viernes Conspirativo, un podcast en donde toda teoría conspirativa tiene espacio. Les saluda Ana Ibarra y me acompaña por aquí Lupita Caballero, un placer saludarles. El día de hoy, como habrán podido ver en el título, estaremos estrenando un especial de mitos y leyendas. Esta sección se podrá ir una vez al mes y va variando. Es decir, el próximo mes nos van a escuchar en un especial con una temática distinta, así que espérenlo. La verdad me emocionan mucho estos especiales porque son temas que estoy segura les van a interesar, además de que hay para rato. El tema de este capítulo es una leyenda popular de la que a lo mejor has escuchado algo, ya sea por tus papás, tus primos, tus tíos, tus abuelitos, o incluso solo por esto de la tradición oral. Se trata de los nahuales. Justo como acaban de escuchar en este pequeño cuento que les leímos, hablaremos sobre estas criaturas mitológicas de las que por tantísimos años se ha pensado que son malignas y demoníacas. Pero en realidad hay una historia mucho más compleja detrás de la figura que representa el nahual. Creo que por lo mismo de la tradición oral tendemos a creer lo que nos dicen sin realmente hacer una investigación profunda del tema, ¿no crees?
Totalmente. Además de que estos mitos y leyendas propios de México no los solemos ver de una forma seria en las escuelas. Así como por ejemplo vemos la mitología griega, de la cual sabemos incluso un poco más. Aunque aquí en Yucatán las leyendas que existen son pues muy locales. Casi no oímos hablar sobre las que son propias de otros estados, como es el caso de los nahuales. Pero ¿qué hay de ti? Tú que has vivido en varios lugares a lo largo de tu vida, ¿te enseñaron esta clase de cosas en la escuela? En algunas materias de español y así cuando se acercaban estas fechas, pues obviamente había veces que nos pedían que lleváramos leyendas o también este tema que obviamente creo que todos vimos y varias veces como el diferencial entre mito y leyenda. Entonces hay que llevar ejemplos y ese tipo de cosas y pues creo que eso es todo, o sea, como que realmente no hubo más allá que solamente pues reproducir lo que se dice. Aquí también siempre nos pedían lo de mitos y leyendas cuando estábamos en la primaria, pero como en ese entonces no había lo de las redes sociales y el internet pues todavía estaba empezando. Entonces la única forma que nosotros teníamos para conocer los mitos y leyendas era a través de revistas o a través de lo que te contaba así tu mamá, tu papá, tus abuelos. Y pues era lo que te querías, ¿no? Pero nunca en clase, ni en historia de Yucatán, ni en historia en general, nos enseñaban sobre estos mitos y leyendas de una manera seria. Desde una perspectiva diferente, tal vez. Sí, eso creo. En fin, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre lo que representa esta figura mitológica del nahual? Hablar sobre el nahual es algo complejo porque su significado ha ido variando a lo largo de los años. La palabra como tal viene del náhuatl nahuali, que quiere decir oculto, disfraz, doble o proyectado. Y a su vez el nahualismo hace referencia a esta capacidad de transformarse en algún animal. También hay otra definición importante y es la de tonali o toná, que se refiere a este animal con el que la persona comparte una entidad anímica, un espíritu y un destino. Suena bastante novela de fantasía, pero para las culturas mesoamericanas la relación con los animales y la naturaleza era algo de suma importancia. Incluso en otro tipo de mitologías puedes ver este apego con los animales, como en la hindú, en donde los dioses tienen rasgos tanto humanos como animales. Sí, yo diría que en la mayoría de las mitologías alrededor del mundo se encuentran estas fusiones entre personas y la naturaleza. Entonces, no es de sorprender que para la época prehispánica, sobre todo en Mesoamérica, visualizaran una relación estrecha con los animales. Como bien dices, los nahuales en este tipo de pensamiento eran vistos como compañeros, como guardianes espirituales que acompañaban a la persona a lo largo de su vida. Y en ocasiones esa conexión con el nahual era tan fuerte que aquellos que tenían la capacidad, claro, se podían transformar en su animal e incluso en otro tipo de animales y elementos de la naturaleza. Pero no era cualquier persona la que podía transformarse, ¿no? No, los que podían hacerlo eran los chamanes, ya que ellos utilizaban las habilidades especiales de su nahual para hacer curaciones, aunque también los dioses podían hacerlo, como por ejemplo Quetzalcóatl es la serpiente emplumada o Huitzilopochtli es el colibrí. Y también sé que los dioses tenían esta capacidad de transformarse en hombres o gobernantes para vigilar, castigar o incluso profetizar. Sí, tanto hombres como dioses cuando hacían esta metamorfosis adquirían estas capacidades especiales, como predecir el futuro, podían subir y bajar entre el cielo y el inframundo. Un caso es el de este nahual llamado Martín Ocelot, quien dicen pudo vaticinar la llegada de los españoles mucho antes de la conquista. ¡Ay, mira! En general, el nahualismo era una forma de mediación entre los planos cósmicos, porque también podían transformarse en lluvia, en fuego, relámpagos. Lo dotaban de un significado más que nada espiritual. Exactamente. Igual, el tonali compartía rasgos similares con su humano, como por ejemplo, los hombres gordos tenían por nahuali un oso, los hombres peludos a los monos, o si tu talento era cantar o bailar, te tocaba un animal con esos mismos rasgos. Algo a recalcar es que, como ya mencionaste, un nahual posee las mismas cualidades que el humano, pero también el nahual dependía mucho del rango y de la posición social en la que se encontrara. Aquellos hombres poderosos tenían por nahual jaguares y águilas, mientras que los hombres más comunes tenían guajolotes o comadrejas. Esto es importante porque depende de tu fecha de nacimiento, es el tonali que te toca. Y este animal, como representa una especie de alter ego, también muere contigo. Si por ejemplo una persona se transforma en nahual y es asesinado, tanto el tonali como la persona mueren. A esto se refiere con que comparten un mismo destino. O en el caso de que sea herido, la cicatriz se verá en el hombre o mujer una vez que regrese a su forma natural. Encontré algo muy interesante sobre este aspecto del que hablas. Se supone que para que un nahual regrese a su forma humana, tiene que cargar consigo un cinturón de piel y una prenda usada.
y para transformarse nuevamente en nahual tiene que fragmentarse, literalmente. Deja partes de su cuerpo como las piernas, los brazos, los ojos e incluso los intestinos. ¡Guay, qué turbio! Ya sé, pero aquí va como dato curioso y dice: para matar a un nahual tienes que encontrar el lugar donde realiza su metamorfosis y robarle esa parte del cuerpo del cual se desprendió, porque no va a poder volver a su forma original y al amanecer morirá. ¿Qué tal eso? Justo eso me recuerda como a todas estas historias que luego se contaban de las mujeres brujas, que ves que supuestamente se transforman en lechuzas. Y recuerdo alguna historia o algo así que alguna vez escuché, que una bruja había dejado sus pies y pues alguien las echó al fuego, entonces ella murió. A eso me recordó eso que comentaste. Sí, es que tiene mucho sentido porque, bueno, no puedes volver a tu forma original si no tienes una parte importante de tu cuerpo, sobre todo si es algo como los ojos, los intestinos. Exacto, sí tiene sentido. Claro, pero a todo esto a lo mejor muchos se estén preguntando a estas alturas. Bueno, pero entonces, ¿por qué en el cuento que nos leyeron se presentan los nahuales como criaturas sedientas de sangre y malévolas? Y eso se debe a una sola cosa: la colonización. En efecto, ya en el capítulo pasado de las brujas les hablamos sobre cómo los colonos ingleses trajeron consigo sus creencias a lo que actualmente es Estados Unidos. Y pues lo mismo pasó en Latinoamérica con la colonización española. El nahualismo pasó de ser una visión cosmogónica a algo diabólico, pues para los españoles era ignorante o atrasado el rezarle a varios dioses y tener una conexión espiritual con la naturaleza. Veían esto de transformarse en animales como un pacto con el diablo porque no era normal. De hecho, fue aquí donde la palabra nahual adquirió una connotación de brujo. Si buscan en el diccionario la palabra nahual, les va a salir esa definición por default. Es precisamente en esta época colonial en donde se adoptó la creencia del nahual como un ser que castiga a los impuros de corazón, a los mentirosos, lujuriosos y deja de lado a todo significado de guardián y compañero. Básicamente, todo lo que no tuviera que ver con la idolatría cristiana era símbolo de brujería. Así como pasó en Salem, también lo sufrimos en Mesoamérica. Aquí también, en tiempos de la Santa Inquisición, se persiguió a los que eran considerados brujos. Hay varios escritos de esa época, tales como El Nahualismo, del autor Roberto Martínez González, que dice, y cito: el nahual propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa niños. También los colonos españoles relatan cómo durante la noche mataban a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. Esto explica de igual manera el por qué se les relacionaba con la noche. Pues sí, además también se creía que los nahuales hablaban su propio idioma, al que denominaron nahuatoli, en donde, según en este lenguaje, los hombres manipulaban mágicamente las cosas de este mundo. Desde objetos inanimados hasta dioses, todo eso era un lenguaje secreto, pues. Nadie más que ellos lo podía entender. Y aquí nos topamos otra vez con el concepto de magia. Y de entrada, para la percepción española, esto era algo malo. Sí, porque no había una explicación lógica del cómo es que podían realizar estas transformaciones si no era por magia. Y de nuevo, yo no definiría el nahualismo en su totalidad como magia, porque las cosas espirituales son distintas. El chamán en cuestión podía hacer estas metamorfosis porque incorporaba su conciencia al cuerpo del animal, y así se daba este cambio. Ya dijimos que ellos hacían curaciones, sanaciones, que no creo que se refieren del todo a los hechizos. Sin embargo, sí es cierto que no todos usaban esta capacidad para cosas buenas. Una antropóloga del INAH llamada Isabel Lagarriga Atías dice que existen los nahuales malos, que son quienes lanzan los conjuros y los hechizos, y también están los buenos, los sabios, los adivinos, los poseedores de palabra, los que traen la lluvia, etc. Este punto me parece más creíble que reducir todo el misticismo de los nahuales a solamente la magia. No sé, ¿tú qué opinas? Pues es que, como que tenemos esta idea de que los nahuales son como estos seres que solamente son terroríficos y persiguen a las personas y quieren niños y así. Pero pues obviamente, como ya lo mencionamos, es una visión distorsionada que ocurrió después de la colonización, porque antes de eso creo que era algo positivo el ser un nahual. Sí, en general en todas las culturas mesoamericanas era algo normal, o sea, se practicaba porque, ya dijimos, tenía esta conexión espiritual con la naturaleza. Pero si ustedes checan los escritos de españoles de esa época, los colonos, describían todo el nahualismo como si fuera la cosa más horrible del mundo, de verdad, lo escribían así, tal cual, que eran unos demonios, que no sabían por qué hacían estas cosas,
que estaban mal, que no estaba bien que no le rezaran a Jesucristo. Ahí es donde empieza a distorsionarse toda esta idea de que el nahual es un ente demoníaco, cuando en realidad pues no era así. Y aquí en Yucatán nosotros tenemos nuestra versión de los nahuales y son los que conocemos como huays. El huaychivo, el huaypec, también tienen esta connotación de seres malévolos, porque en las historias populares se dice que ellos asesinan al ganado y que quieren matar a todo lo que ven a su paso. Ana, ¿tú has escuchado sobre los huays? O sea, no había escuchado lo que ahorita comentas de los huays, pero sí había escuchado sobre el huaychivo. O sea, esa leyenda sí la había escuchado y todo. Pero esta parte que dices de los huays y como que le ponen al siguiente el nombre del animal y así, pues obviamente tiene todo el sentido. Sí, o sea, bueno, para los que no sean yucatecos, pec es perro. Entonces, en Yucatán sí le ponemos como el huay y el nombre del animal en maya. Sí es algo muy popular de escuchar, sobre todo en pueblos. O sea, por alguna razón estos seres no los vas a ver, no los vas a encontrar en la ciudad, nunca. Siempre van a estar en pueblos. Siempre van a rondar por ahí de la madrugada, en el frío. Pero Yucatán en general, por la propia cultura maya, tiene muchísimos mitos y leyendas que creo estaría muy interesante ahondar en el futuro. Pero en cuanto a su relación con los nahuales, pues tristemente corrió el mismo destino que con el resto del país. Hoy en día se les ve como criaturas demoníacas de la noche y en general con malos ojos. Es triste porque lo que antes era un compañero y guardián se tornó en nada más que un monstruo nocturno sediento de sangre. Resultado de la colonización y evangelización forzada. What a shame. Antes de finalizar, me gustaría saber tu opinión sobre los mitos y leyendas, tanto de los nahuales como de estas que existen en la cultura popular. ¿Crees que puedan ser verdad, son pura mentira o es ambas? Cuéntame. Pues creo que este fenómeno no es exclusivo de la cultura mexicana, porque incluso hay elementos así en la cultura popular en que podemos encontrar estas características que me recuerda a Game of Thrones, en las que hay estos personajes que pueden cambiar, como que digamos así que su espíritu entra en un animal. En inglés el nombre es shapeshifters, que pueden cambiar su forma como quieran. En español sí está como cambiapieles, como lo manejaban en Game of Thrones, que de hecho Brandon tenía la capacidad de hacer esto y lo hacía en un cuervo, y también sus hermanos lo podían hacer con lobos. En otras palabras, lo que quiero decir es que es algo que es común en la cultura, pero simplemente le damos como diferentes nombres, y pues creo que si lo pensamos como una leyenda o algo así, pues se le da como este tono negativo. Y creo que depende mucho de la cultura donde vayas, es la percepción que se va a tener. Por ejemplo, en la cultura griega, esto de que los dioses puedan cambiar de forma o algo así, no se ve como algo malo. En realidad es todo lo contrario, ¿no? Se ve como algo poderoso. Por ejemplo, Zeus pues podía cambiar de forma a otros animales. Entonces no era visto como algo malo, como algo negativo. Creo que aquí influyó demasiado todo lo relacionado con la colonización y con el cristianismo. Pero si te vas más allá, por ejemplo, en Asia, las personas que pueden cambiar su forma a animales es visto como algo sagrado. Más que decir si que es verdad o que es mentira, creo que es algo que se queda como parte de la cultura, parte de la historia. Y tú decides si creerlo o no. Sí, al final, pues ya sabes, cada quien tiene su propia percepción de este tipo de cosas. Y no sé, si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia con algún huay o algún nahual, lo puede dejar ahí en los comentarios, nos puede decir. Pero en fin, supongo que este tipo de cosas quedarán como lo que son mitos y leyendas populares que generan miedo, intriga, curiosidad. Y pues para eso estamos nosotras, para contárselas, mostrar la otra cara de la moneda y debatir sobre ellas. Esperen los siguientes especiales que traemos otro tipo de temáticas muy interesantes. Les invitamos a escuchar los otros capítulos de Viernes Conspirativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar bajo el mismo nombre de Viernes Conspirativo. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales para que nos compartas tus comentarios. Tenemos Instagram, Facebook, en donde vamos a estar compartiendo contenido relacionado con el podcast, y vamos a dar los avisos de cuando se sube un nuevo capítulo y unos pocos adelantos respecto a los temas que vamos a estar hablando. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
Escuchaste Viernes Conspirativo.